Doctora, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el método de la precipitación en genose y el diagnóstico de la rabia. Introducción. Desde el año 1958 vienen apareciendo trabajos referentes al diagnóstico de la rabia mediante esta precipitación en gelosa, según la técnica de Oesterlund, y le llaman la atención los prometedores resultados obtenidos en tales estudios, así como la alta sensibilidad y la rapidez de la reacción. En relación con la infección rábica, el primer intento de usar la precipitación de Oesterlund con fines de diagnóstico es de 1958, quienes obtuvieron resultados prometedores utilizando suero antirrábico hiperinmune de caballo y la sustancia cerebral de conejos muertos por infección de virus rábico fijo y de virus de calle. Asimismo, reaccionaron positivamente varios cerebros de ratones muertos por efecto de virus de calle, 3 cerebros caninos y 1 porcino. Ya terminé. Materiales y métodos. Ya. Para este trabajo se emplearon los siguientes materiales. Se usaron cepas patrón de virus rábico fijo, virus rábico virulento, embrión de pollo y virus rábicos de calle. También se utilizaron antígenos. Estos fueron constituidos principalmente por cerebros caninos, aparte de algunos bovinos, felinos, equinos, humanos, conejos, también cerebros de ratones, murciélagos, embriones de pollo. Cada uno de estos cerebros rábicos fue homogeneizado y la papilla resultante se mantuvo a 6 grados centígrados. Después de esto, los extractos cerebrales obtenidos previa sedimentación de suspensiones en cloruro de sodio al 0,85% con 10 hasta 50% de la masa encefálica. 33 extractos como los anteriores, si bien tratados con éter, para la eliminación de lípidos. La vacuna antirrábica comercial de tipo simple se suspendió con cerebros de conejo al 1,5%. Mientras 6 cerebros liofilizados, además de 6 extractos liofilizados correspondientes a dichos cerebros. Embriones de pollo liofilizados de cepa rábica fluri y el embrión de pollo normal. También se utilizaron sueros, como los sueros antirrábicos de diferentes ciudades y países, como el suero antirrábico equino de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Higiene de México, del ratón albino suizo, conejo, ratón y caballo. También se utilizó gelosa. Esta se preparó agregando a la solución salina isotónica con 0,5% de fenol y 0,7% de agar oxide, hervida en autoclave a baja temperatura. Bien, los métodos para esto se realizó la prueba de precipitación. Esta se practicó el micrométodo en la siguiente forma. En láminas portaobjetos estándar desengrasadas y limpias, con un lápiz se hicieron 2 líneas separadas a una distancia de 3 centímetros. Posteriormente, en el área central se colocó una concentración de la gelosa disuelta. Los antígenos se colocaron en cavidades exteriores, es decir, 2 por cada muestra, mientras que los sueros solo se aplicaban una vez. Terminada esta operación, las láminas acomodadas en una cámara húmeda envuelta en una bolsa de polietileno se incubaron a 37 grados centígrados durante 15 horas. Las lecturas se hicieron en cámara oscura con ayuda de un foco de iluminación indirecta. También se realizó la absorción de sueros inmunes. Unas 10 horas antes de iniciarse la reacción, la sustancia absorbente, en este caso la papilla de cerebro normal, fue depositada en la cavidad sérica central para que impregnara la gelosa de la lámina, mantenida en humedad y a una temperatura ambiente. La gelosa quedó lista para recibir a los reactivos. La absorción para cerebros rábicos de ratón, de conejo y de perro se hizo con cerebros normales de las especies respectivas. Y tratándose de casos de felinos, bovinos y humanos, solo se absorbieron por el cerebro canino.
Como resultados, tenemos como primer resultado las reacciones no específicas originadas por sueros o antígenos o bien por diluyentes o desinfectantes empleados en la gelosa. Las lecturas hechas después de 15 horas de incubación mostraron lo siguiente. El suero de ratón, normal o inmune, hemolítico o no, contribuyó a conservar la gelosa preparada en la forma antes descrita, en perfectas condiciones de claridad, sin mayores velos ni nebulosidades tampoco, aún en presencia de antígenos difíciles, como son las papillas cerebrales hemorrágicas. Las hemorrágicas son aquellas que tienen manchas o tienen poco de sangre. Siempre que éstas no fuesen especies pequeñas, como la del ratón, murciélago o el embrión de pollo. En estos últimos, cualquier contenido de sangre perjudicaba formando velo entre el antígeno y el suero, tanto mayor cuanto más sangre había. Los extractos hemolíticos cerebrales de cualquier especie animal perjudicaban aún más. También antígenos de cerebros en descomposición tienden a formar velos. Sueros de conejo, normales o parcialmente inmunes, portáronse en forma igual que los de ratón. El comportamiento de sueros de quino, hiperinmunes, fue totalmente distinto. En ellos, cualquier antígeno con residuos de sangre o de hemólisis producía intensos velos entre su cavidad y la del suero inmune. Al parecer, tanto mayor cuanto mejor fuere el título precipitante del suero. Es de notar que sueros de quino normalmente carecían de esta propiedad. Algo que es muy importante también es la temperatura, ya que ésta influye en el fenómeno de la nebulosidad, pues ésta resultó inexistente o leve a temperatura ambiente, pero sí muy acentuada a temperatura biológica, que es la de 37 grados centígrados. Otra parte de los resultados son las precipitaciones específicas no rábicas inducidas por los materiales de inmunización y por los mismos inexistentes en sueros normales. Comencemos con los antisueros rábicos de ratón. La mayoría de los cerebros, sin distinción de la especie, fueron rábicos o no. Producían una línea de precipitación recta, situada a medida distancia entre la cavidad sérica y la antigénica. En raras ocasiones, aparecían una o dos líneas secundarias más débiles y paralelas, situadas de uno a otro lado de la línea original o primaria. La del lado exterior fue la más frecuente que la interna. Es de notar que los antisueros de ratón encontrados en el método de congelación precipitaron invariablemente todo el grupo de los 29 cerebros frescos, a pesar de que los antisueros del título corriente precipitaron solo parcialmente con los cerebros frescos no congelados. Con respecto a los antisueros rábicos equinos, la capacidad de precipitación de los antisueros equinos, comparada con la de los ratones, resultó muy pobre. Y los antisueros rábicos del conejo, los sueros del conejo fueron inmunizados con suspensión embrional de cepa rábica, 4 inyecciones intramusculares, una cada 4 días, y sangrados 7 días más tarde, que precipitaban muy bien las suspensiones del embrión normal o rábico, pero carecían de efecto alguno ante cerebros rábicos o no, frescos o congelados. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca del factor congelación-descongelación repetida en el material cerebral y su influencia en la reacción de precipitación. En muchos casos, cuando las papilas cerebrales o sus derivados procedían de materiales frescos, estos no precipitaban, ni siquiera ante potentes antisueros de ratón. Pero si el material cerebral estaba en un proceso de congelación y descongelación, automáticamente precipitaba. Se generaba una precipitación proteica cerebral con el antisuero homólogo. Eso se debía a que al hacer el proceso de congelación y descongelación se formaban lo que son cristales de hielo, y esos cristales de hielo son los que favorecían a que se dé el proceso de precipitación. En el material fresco no se podía dar el proceso de precipitación ni con el título del suero. En cuanto a la influencia de la concentración del antígeno cerebral sobre la reacción de precipitación,
Las diluciones mayores en una concentración del 10 al 20% atenuaban la intensidad de las reacciones resultantes y en muchos casos anulaban la reacción. También las papillas que estaban mantenidas en congelación no mejoraban la reacción, ya que causaban una intensidad de nebulosidades que impedían la lectura de estas. En cuanto a los extractos eterizados con la muestra arábica, producían precipitaciones más tenues y en algunos casos se parecían a las de papilas cerebrales. Obtuvieron la línea gelosa en óptimas condiciones de claridad. Las líneas de precipitación originadas por los extractos, ya fuesen derivadas o simples de solución fisiológicas o las que fueron tratadas con éter, se forman más cerca del depósito sérico y estaban separados de él por 1/3 o 1/4 de la estancia antisuero-antígeno. Esto quiere decir que estos extractos tenían una clara condición de lectura con la gelosa. Observación de líneas precipitantes rábicas facilitadas por el proceso de absorción. Considerando que son numerosas las reacciones de precipitación, las antes descritas, como conclusión número 5, se llegó que el tiempo de conservación de todas las muestras a menos 20 grados centígrados no parecía influir en la reacción resultante en cuanto al fenómeno de la absorción de anticuerpos propiamente cerebrales, es decir, los no rábicos. Esta pudo apreciarse en forma de 1 o 2 anillos de precipitación situados casi en el borde de las respectivas cavidades séricas. Ahora bien, aquí podemos ver un cuadro, que es el cuadro número 3. Básicamente es el resultado de la reacción de precipitación entre sueros antirrábicos absorbidos y los 124 cerebros de las distintas especies, en su mayoría rábicos. La positividad o negatividad que se indica fue comprobada por inoculación en animales de laboratorio. Como primera parte, vemos los cerebros en congelación a menos 20 grados centígrados. Aquí se divide en dos, de 1 a 30 días y de más de 30 días. De 1 a 30 días tenemos 45 rábicos y 21 no rábicos. Y después de la absorción, 14 salieron positivos de los 45 rábicos y 21 salieron negativos de los 25 no rábicos. Ahora, con respecto a los que tuvieron el proceso de congelación por más de 30 días, se tuvieron 16 muestras rábicas y 42 no rábicas. Ahora, después de la absorción, tuvieron 5 positivos en las muestras rábicas de las 16 y los 42 negativos, pues de los 45 no rábicos. Aquí tenemos las siguientes conclusiones. Los antisueros rábicos hiperinmunes de ratón y equino elaborados mediante la inoculación de sustancias cerebrales consecutivas del virus suelen precipitar en primera parte cerebros o sus extractos que sirvieron de inoculo inmunizante y proceden de una especie animal heterogénea. Y también los cerebros y sus extractos derivados de otras especies heterogéneas. Esto solía ocurrir en la misma reacción rábica. Otra conclusión que se llegó fue que los antígenos ajenos de la rabia suelen aparecer en todo el cerebro animal o rábico. Y acusaron menor concentración cuando tales órganos fueron recién extraídos y frescos, y muy alta cuando habían sido sometidos a un proceso de congelación y descongelación repetidas veces. Los sueros normales del ratón, conejo, de caballo, inactivados o no, al ser comparados con los cerebros frescos o con los sometidos a congelación y descongelación posteriormente, se mantuvieron siempre negativos. La precipitación específica propia de la sustancia cerebral interfiere con la reacción de precipitación del antígeno anticuerpo rábico al externo de derivar o imposibilitada su lectura. Y por último, la inevitable absorción a lo que fueron sometidos tales antisueros parecía debilitar la reacción rábica resultante. Al externo de un solamente 30% de los cerebros a todas luces infectados acusaron cierta posibilidad, lo cual sugiere la posibilidad de mejorar el valor diagnóstico de una reacción cerebral utilizando solo antisueros precipitantes preparados con ceras rábicas alinizadas o bien con aquellas reproducidas en histocultivos. Muchas gracias.